La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Tradicionalmente se les conoce como aztecas y a su imperio como el Imperio Azteca, pero ellos no se denominaban de esa manera. Hacían referencia a sí mismos como mexicas, es decir, no se llamaban a sí mismos aztecas ni a lo suyo el Imperio Azteca, hablaban en todo caso de los mexicas, que es de donde proviene el término México. Son, junto a los mayas, el pueblo mesoamericano mejor conocido de todos. También es cierto que fue uno de los últimos y por lo tanto la cantidad de fuentes de las que disponemos es mucho mayor que, por ejemplo, no sé, con los toltecas o los olmecas. Bueno, en esto tuvo mucho que ver el hecho de que fueran ellos quienes en la cumbre de su poderío a principios del siglo XVI, de nuestro siglo XVI, lógicamente, no del suyo, se encontraron frente a los españoles, que en torno al año 1520, de 1519 a 1521, conquistaron su imperio y lo incorporaron a sus dominios. Buena parte de lo que nos ha llegado de la civilización mexica lo ha hecho gracias a los cronistas españoles, en muchos casos sacerdotes, que fueron hasta allí para evangelizar a los indios. Todos estos cronistas fueron tomando buena nota de lo que se encontraron en el Valle Central de México y sus alrededores en torno al año, ya digo, 1520. Pero los españoles no lo hicieron solos. Eran muy pocos los hombres de Hernán Cortés y estaban además aislados del propio Caribe, que se había autoaislado Hernán Cortés, y por supuesto aislados de la propia España, que estaba muy lejos. El capitán español, es decir, Hernán Cortés, se alió con otros pueblos locales con los que pudo derrotar al emperador Moctezuma II, que fue el último de los Tlatoanis mexicas. Lo que Cortés y sus hombres se habían encontrado allí, pues en este rincón de América, fue un imperio espectacular, un imperio vastísimo, muy sofisticado desde el punto de vista cultural, feroz, tremendamente feroz en la guerra, hábil en la ingeniería y dotado de una religiosidad compleja y a la vez implacable. No todo aquello se debía obviamente a los mexicas, que habían sido los últimos en llegar, habían llegado al Valle de México de hecho solo 2 siglos antes, sino a una larga cadena de civilizaciones precolombinas que les habían precedido y de quienes habían tomado prestados o habían adoptado aspectos como parte de su teología o también de los avances agrícolas. El Valle de México hoy es uno de los lugares más fértiles del mundo y en aquel entonces, por supuesto, pues también lo era. El legado de los mexicas se deja sentir hasta el día de hoy y va mucho más allá del nombre de México. También hay otros nombres que provienen de su lengua, el náhuatl, el nombre de Guatemala, por ejemplo, el nombre de Nicaragua, la lengua española, la que estoy hablando yo en este momento y vosotros estáis entendiendo a la perfección, se llenó de términos tomados de la lengua de los mexicas, del náhuatl, que es una lengua que se sigue hablando, por cierto. Sigue teniendo pues tranquilamente 2 millones de hablantes en México, están prácticamente todos. Pero vamos, que hay palabras náhuatl de uso común, además, en nuestro idioma, como pueden ser, y estoy hablando de memoria, chocolate, por ejemplo, o tomate también, cacao, aguacate, casi todas tienen que ver con alimentos o con animales que eran completamente desconocidos en Europa y la única manera que tenían de nombrarlos eran con las palabras que oían a los mexicas nombrar esto o aquello y las adaptaban al castellano. Pero vamos, estas palabras que os he dicho están tomadas directamente del náhuatl. También el legado mexica ha llegado hasta nuestros días a través, por ejemplo, de la gastronomía, o al menos de buena parte de ella. No quiero decir que toda la gastronomía mexicana venga de los mexicas, pero sí una parte de ella que sobrevivió a la conquista y que hoy engrosa pues una de las gastronomías más ricas del mundo, que es y sabrosas, por cierto, que es la mexicana. Y sobre todo, sobrevivieron a los propios mexicas, es decir, que no fueron exterminados. Los españoles no practicaron una limpieza étnica como si hicieron los ingleses en Norteamérica unos años más tarde. La mayor parte de mexicanos de nuestros días perviven pervive la herencia genética de los mexicas en ellos, es decir, como os decía, la mayor parte, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto de los mexicanos actuales provienen total o parcialmente de aquellas gentes que construyeron durante 2 siglos, especialmente durante el siglo XV, el mayor imperio de Mesoamérica, una portentosa civilización que vamos a ver hoy en la contrahistoria.
Como os decía antes, cada vez que decimos tomate, que es bastantes veces, no sé si al día, pero desde luego sí a la semana, o decimos coyote, esas no las decimos tantas, pero todos conocemos la palabra coyote o cacao, que también se dice muy a menudo, estamos hablando náhuatl sin saberlo. Estas palabras, que son tan habituales, por lo demás, entraron en nuestra lengua hace aproximadamente unos 500 años y ni la han abandonado, y a la vista está que no la han abandonado porque todos las entendemos sin problemas. Además, da igual en el lugar donde estemos de la hispanidad, da igual que el hablante sea chileno, mexicano, por supuesto, español, que esté en la República Dominicana o que esté en Colombia, todos entendemos cuando nos dicen la palabra tomate, sabemos exactamente a qué se refieren. Pues bien, entraron hace entonces, no lo han abandonado, y no parece que vayan a hacerlo porque describen productos o animales con los que Occidente se encontró de golpe, como os decía antes, y que no había visto antes, por lo tanto no tenían nombre. Las cosas que no tienen nombre no existen y los españoles del siglo XVI se apresuraron más que a inventarse un nombre, por ejemplo, para el tomate, pues a escuchar cómo decían los que cultivaban tomates en aquel entonces, que eran los mexicas. Hoy, curiosamente, y esto lo digo ya como excurso, el tomate lo identificamos con la cocina italiana, que es muy intensiva en el uso del tomate, también con la cocina española, y si decimos chocolate nos viene a la cabeza Suiza y sus bombones exquisitos. Pero vamos, el origen es náhuatl. En aquella contrahistoria que hice sobre la historia del chocolate, pues ya hablaba el modo en el que se habían encontrado, no propiamente el chocolate tal y como lo conocemos nosotros hoy en día, pero sí su antepasado. Lo digo porque si nos diesen hoy el chocolate que tomaban los mexicas o que tomaban los mayas, seguramente no nos gustaría absolutamente nada. No le ponían azúcar, ni leche, ni nada por el estilo. Pero bueno, lo que sí se quedaron los españoles fue con la palabra que era chocolatl, y de ahí pues ha derivado al español, y no solo al español, a prácticamente yo creo que todas las lenguas del mundo que se dice algo parecido a chocolate no, a chocolatl, que es como se decía en náhuatl. Bien, el náhuatl, como os decía antes, se sigue hablando, tiene aproximadamente 2 millones de hablantes concentrados, casi todos están en México. La conquista española, que acabó con el Imperio Mexica, lo hizo muy rápido además, en un par de años, no lo hizo con su lengua. ¿Por qué? Pues porque los misioneros españoles que llegaron hasta allí, básicamente franciscanos al principio, encontraron muy útil aprender la lengua de los indios. No por nada, sino porque les servía para evangelizar a esos propios indios. También es cierto que en muchas ocasiones aprendían la lengua de los indios para entender la historia y la cultura de los indios. Hubo algunos franciscanos españoles, caso de Bernardino de Sahagún, muy famoso no solo en México, sino yo creo que en cualquier persona culta ha oído hablar de él, y más que de él, de su libro, La historia general de las cosas de la Nueva España. Hablaremos más tarde, ya me ocuparé de él. Bien, pues todos estos franciscanos, cuando llegaron hasta México, hasta Nueva España, se interesaron muchos de ellos en aprender la lengua del lugar, y eso permitió, entre otras cosas, que se pudiese transcribir a nuestro alfabeto, al alfabeto latino. Los mexicas tenían un tipo de escritura, unos pictogramas, una especie de escritura jeroglífica, que la verdad tampoco es que fuese muy práctica. Así que el náhuatl, una de las cosas que hizo con los españoles fue enriquecerse y dotarse de un alfabeto, cosa que no había tenido hasta aquel momento. Pero bueno, tan pronto como en el año 1531, es decir, 10 años después de la conquista, un tipo llamado Andrés de Olmos, que era un franciscano también, este era de Burgos concretamente, redactó la primera gramática del náhuatl. Luego ya vendrían muchas más durante los tiempos del virreinato, pero vamos, la primera, como veis, se hizo cuando pues todavía el imperio mexica estaba caliente, ¿no? Su cadáver estaba caliente. Todos estos eruditos españoles fueron adaptando, como os decía antes, la lengua náhuatl, fueron adaptando, mejor dicho, más que la lengua, adaptaron el alfabeto latino a la lengua náhuatl y permitieron así que se extendiese con más facilidad y que perviviese hasta el momento presente. Gracias a este esfuerzo por comprender a los conquistados, es mucho lo que nos ha llegado de la civilización mexica, empezando por su propio nombre, que ahí quedó durante 3 siglos, hasta que ya en el año 1821, cuando México se independizó, pues utilizó ese nombre, empleó ese nombre, y no empleó que tampoco hubiera sido de recibo, obviamente, el de Nueva España, que era el nombre que Carlos I había dado al virreinato. Como necesitaban un nombre, pues le llamaron México, es decir, esa X la leemos como J, pero para alguien, bueno, los ingleses, los angloparlantes dicen México, pero bueno, si lo leyésemos como SH diríamos México. Bueno, como veis, la palabra es prácticamente la misma, mexica y México.
El México del año 1821, es decir, del siglo XIX, de principios del siglo XIX, no era un estado indígena, ni muchísimo menos, no fue la recreación, más allá de un puro ensoñamiento romántico del Imperio Mexica, era un estado criollo. Es decir, que si los indios habían sido quienes hicieron posible la conquista, aliándose con Hernán Cortés, fueron los descendientes de los españoles quienes alumbraron el México moderno. Estas élites criollas reclamaron como propia la tradición mexica, empezando por el propio nombre, de ahí que el país se llame México. Tampoco les costó mucho hacerlo, porque la pervivencia de la lengua, básicamente de la lengua náhuatl, pero no solo, hay una sesentena de lenguas indígenas activas y actualmente habladas en México, pero esta es la principal. Esto demostraba que antes del virreinato había existido un poderoso imperio, del que daban fe algunas ruinas como las de Teotihuacán. Y no solo daban fe las ruinas, sino las propias crónicas que habían redactado sus antepasados, los antepasados de los padres de México, que eran pues en buena medida todos españoles, que habían redactado y que habían contado la historia del imperio mexica. Pero bueno, tenían también las ruinas delante, estas de Teotihuacán, por ejemplo. Teotihuacán es una auténtica maravilla, es un conjunto arqueológico, pues no sé si el mejor de América, pero sí se merece figurar entre los mejores de América e incluso me aventuraría a decir entre los mejores del mundo. Está cerca de Ciudad de México, aproximadamente a unos 80 kilómetros al noreste de Ciudad de México, pero vamos, que merece la pena si alguno de vosotros, bueno, los que estéis en Ciudad de México, en México en general, lo conoceréis de sobra, pero si no estáis allí tenéis que, por cualquier circunstancia, que visitar aquella ciudad y tenéis el tiempo suficiente, no os podéis volver de México sin visitar las ruinas de Teotihuacán, que por supuesto están abiertas al público y eso sí, están siempre llenas de turistas porque es un lugar único. Bien, Teotihuacán y sus majestuosas pirámides, conocidísimas por lo demás, no habían sido construidas por los mexicas, aunque a veces se piense. No sé cuántas veces habré leído, bueno, más que leído habré visto ilustrado alguna historia de los aztecas, llamados así además aztecas de manera tan inexacta, y poner al lado a las pirámides de Teotihuacán. Bien, ya estaban, es decir, pero más estaban desde mucho tiempo antes. Cuando los mexicas llegaron al Valle Central de México, esto fue en el siglo XIV, como veis, 2 siglos antes de la conquista, todas estas pirámides ya estaban construidas. Bueno, no solo las pirámides, la ciudad entera, es una ciudad monumental, la ciudad completa de Teotihuacán estaba allí y además es que llevaba cientos de años allí. El periodo dorado de esta ciudad de Teotihuacán, una ciudad sagrada, por cierto, fue la segunda mitad del primer milenio, más o menos entre los años 400 y 800, más o menos estoy hablando, entre el siglo V y el siglo IX de nuestra era. Teotihuacán significa literalmente el lugar donde los hombres se convierten en dioses, lo cual es un nombre precioso, por cierto. Bien, pues os decía que es una ciudad sagrada que los propios mexicas emplearon como tal, aunque el periodo álgido de Teotihuacán ya había pasado cuando ellos llegaron, y consta Teotihuacán de un conjunto de templos con forma de pirámide, que son conocidos mundialmente, entre los que destacan 2 de las pirámides, que son las más famosas. Por un lado tenemos la pirámide del Sol, que supongo que la habréis visto en infinidad de fotografías, también en vídeos, etcétera, que es una pirámide gigantesca, esta pirámide del Sol, que tiene 63 metros de altura, no llega a la altura de las pirámides egipcias, pero vamos que es bastante alta y tiene 839 metros de base, vamos, que es igual de ancha que la pirámide de Keops en Egipto, pero vamos, no tan alta. La pirámide de Keops en Egipto tiene casi 140 metros de altura. Bueno, si hiciésemos un ejercicio mental, evidentemente esto no es posible, pero si lo hiciésemos y tratásemos de meter la pirámide del Sol de Teotihuacán dentro de la pirámide de Keops en Giza, tendríamos antes que hacer que la pirámide de Keops fuese de cristal, que no es de cristal, como bien sabemos, pero bueno, si hiciésemos ese ejercicio mental, veríamos algo como lo que os estoy mostrando en este momento, esta imagen que he encontrado por internet y la que la verdad me parece muy instructiva. Se puede ver perfectamente cómo la pirámide es igual de ancha, tiene la misma base, pero en cambio los egipcios la hicieron bastante más alta. También es cierto que los teotihuacanos lo que querían era subirse encima de la pirámide y hacer sus cosas encima de la pirámide, mientras que los egipcios no tenían tanta intención de subirse a la pirámide, entre otras cosas porque, como os contaba en aquella contrahistoria que hice sobre las pirámides egipcias, después de terminarlas hoy las vemos escalonadas, pero en tiempos de Egipto no estaba, las cubrían
para que reflejase, entre otras cosas, el sol. La idea de los teotihuacanos en general, de los pueblos mesoamericanos, era la pirámide utilizarla como una especie de altar gigantesco. Bien, pues junto a esta pirámide de la luna, que era la pirámide más grande y sigue siendo la pirámide más grande de Teotihuacán, estaba la pirámide del Sol, estaba la pirámide de la Luna, que es de menor tamaño que la anterior, pero igualmente grandiosa. Es decir, no penséis que era un templo menor. Bueno, os lo estoy mostrando ahora mismo y como veis es una pirámide. Incluso algunos dicen que les gusta más la pirámide de la Luna que la pirámide del Sol. Se puede ver de cualquier manera que el complejo ceremonial era de un tamaño considerable. Tenía una avenida gigantesca, una especie de gran vía. Bien, todas estas pirámides, os he mostrado dos de ellas. Teotihuacán es tan rico que se merecería una contrahistoria por sí misma. Bien, pues todas estas pirámides estaban ya allí cuando los mexicas llegaron al valle central de México, al altiplano. Llevaban de hecho 1000 años en pie, algunas más de 1000 años en pie, aunque, como os he dicho antes, ya había pasado la era dorada de la cultura teotihuacana. Es decir, los templos se encontraban aún en funcionamiento, pero la ciudad se encontraba en un estado de, pues por decirlo de alguna manera, de semiabandono. En este punto os preguntaréis de dónde habían salido los mexicas. Diréis, bueno, vale, sí, nos estás diciendo que llegaron hasta el Valle Central de México, pero vamos, que de la Luna no llegaron, aunque hubiese una pirámide de la Luna. No. Al parecer no se sabe muy bien. Evidentemente no lo dejaron por escrito, pero al parecer vinieron de lo que hoy es el norte de México. Bueno, centro-norte de México, hay muchas teorías al respecto, algunos dicen que de Nayarit, en fin, de distintas partes de México, pero todos coinciden en que provenían del norte. Llegaron al Valle Central más o menos a mediados del siglo XIII, principios del siglo XIV. Tampoco tenemos una fecha concreta. Los propios mexicas, de cualquier manera, tenían su mito fundacional, que como todos los mitos, una parte de razón, pues sí tenía, una parte de verdad histórica. Al parecer, según este mito, los mexicas habían partido de una isla llamada Aztlán. Bueno, A-Z-T-L-A-N, Aztlán. Meter la Z y la T seguidas, a esto solo se le podía ocurrir a un mexica, porque es algo impronunciable. Bueno, en general, las palabras mexicas o las palabras náhuatl son directamente impronunciables. Creo que las voy a pasar realmente canutas a lo largo del programa de hoy para pronunciar algunos nombres, porque son realmente complicados. Me los he apuntado aquí en el iPad para, si cuando llegue, bueno, pues poderlos leer al menos. Pero bueno, esto de Aztlán, de ahí lo de aztecas, es de donde le vino la cosa de azteca. Esto evidentemente es un lugar mítico, no existe. Los historiadores mexicanos llevan pues algo así como 2 siglos tratando de ubicar la isla, pero vamos, no lo han conseguido. Probablemente porque se trate de un lugar fantástico sin correspondencia alguna con un enclave real. Bien, estos primeros colonos llegasen de voy a intentarlo de nuevo de Aztlán o de donde viniesen, el hecho es que traían, aparte de la lengua náhuatl, traían un dios tutelar que se llamaba, y aquí tengo una nueva prueba, Huitzilopochtli. Bien, creo que lo he dicho bien, si hay algún mexicano al otro lado que me corrija, Huitzilopochtli. Bueno, pues este era el dios tutelar, el dios principal, era asociado con el sol de los mexicas, que pasarían a lo largo de todo el periodo imperial a convertirse algo así como en la divinidad central de toda su civilización. Fue este dios, Huitzilopochtli, quien les dio la orden, según contaban ellos mismos, de buscar nuevas tierras hacia el sur y que se asentasen. La orden era muy precisa, Les dijo, tenéis que partir de aquí, porque además se liberaron, por lo visto, de alguien que les estaba oprimiendo, salieron hacia el sur y tenían orden por parte del dios para que se asentasen donde viesen a un águila con una serpiente en la boca posado sobre un cactus. Estas eran las órdenes. Así que nada, salieron de Aztlán a mediados del siglo XIII y estuvieron vagando por el centro de México, y que es extraordinariamente fértil, como os he dicho antes, y ya entonces, por supuesto, se encontraba muy poblado, como todos los lugares fértiles. Estuvieron vagando por ahí durante años, hasta que ya en el año 1325, esto sí se ha podido fechar con bastante exactitud, un sacerdote vio lo que esperaban ver desde décadas atrás. Vio el águila con la serpiente en la boca, encima un cactus, un nopal concretamente. Eso que en algunas zonas de España llaman chumbera.
Y es fácilmente reconocible y es uno de los símbolos de México porque es que está en el mismo centro de su bandera. El escudo de México es esencialmente esa estampa. Bien, la estampa la contempló en vivo, no en el escudo, la contempló el sacerdote y dijo, bien, pues aquí es donde tenemos, como nos había dicho Huitzilopochtli, aquí es donde nos tenemos que asentar y fundar nuestra ciudad. Bien, toda esta, la serpiente sobre el cactus, la serpiente, el águila, con la serpiente en el pico, sobre el cactus, la vio este sacerdote en una isla del lago Texcoco. Esto está en el mismo centro del valle. Bueno, estaba, porque el lago Texcoco dejó de existir hace ya bastante tiempo. No por nada, sino porque la capital de México y una de las ciudades más grandes del mundo, que es Ciudad de México, se encuentra sobre lo que fue el lago Texcoco. Quedan algunas partes del lago Texcoco, pero ya son restos puramente relícticos. Xochimilco, por ejemplo, en el sur de la ciudad, pues es parte de lo que fue entonces el lago Texcoco. En aquel entonces era mucho más grande. Pero bueno, en aquel momento, en el siglo XV, para que nos hagamos una idea, presentaba el aspecto que estáis viendo en este momento. Este mapa que os estoy mostrando, que creo que es importante, no os lo voy a negar. Si que uno quiere saber un poquito de cómo era el imperio mexica, tiene antes que saber dónde estaba su capital y su centro de operaciones. Y era eso que veis ahí, lago de Texcoco, con Tenochtitlán, bueno, todas las ciudades o asentamientos que había cerca. Veis que Teotihuacán estaba también bastante cerca de la orilla del lago Texcoco, la propia ciudad de Texcoco, Xochimilco, que está al sur, eso todavía se mantiene, ¿no? Bien, la parte suroccidental de este lago se ve perfectamente la isla donde se asentaron, que es esa isla de Tenochtitlán y donde fundaron su capital, que como ya os digo la llamaron Tenochtitlán, que significa literalmente lugar de abundancia en náhuatl. El islote en sí no era muy abundante en nada, porque era un islote medio marisma, que estaba en un lago de muy poca profundidad. El lago de Texcoco nunca tuvo más allá de 2 metros de profundidad en su punto más profundo, pero vamos, que era un islote. Había otros, como podemos ver, arriba en el Chaltocán y en el Zumpango, se puede ver que había otros islotes. La cuestión es que aquí les dio por fundar la ciudad. Bueno, es que se lo había ordenado Huitzilopochtli y además habían visto pues el símbolo, la señal que ellos esperaban. Evidentemente esto es una razón mítica, digamos, no tenemos ni idea. La razón por la que se pusieron ahí, seguramente huyendo de alguien o huyendo de algo, porque el lugar es un lugar estupendo, no muy rico, no muy abundante a pesar del nombre, pero no le faltaba agua dulce, estaba rodeado de agua dulce. En el mapa que acabamos de ver, vemos cómo es un lago peculiar. Bueno, sucede en otros lagos por la tierra, en los que una parte del lago, el agua es salada y otra parte del lago es agua dulce. Bien, el lago de la parte de Tenochtitlán, como en Xochimilco o en Chalco, el agua de este lago era dulce. Pero bueno, tenían pesca también, así que podían establecerse allí y perdurar. Es decir, de hambre no se iban a morir. Luego, años más tarde, lo que ordenaron fue construir huertos flotantes sobre el lago. Ya os he dicho que era un lago muy poquito profundo, ¿no? Esto de los huertos flotantes del lago Texcoco era una obra maravillosa. Lo que hacían, se llamaban, lo podéis ver en el mapa, chinampas, que bueno, hay jardines flotantes, básicamente eran huercos, algunos muy grandes, del tamaño de un campo de fútbol. Lo que hacían era lo fijaban con unos pilotes de madera, y debajo le iban poniendo capas de fango del fondo del lago, etcétera, y luego ya por encima pues cultivaban. Evidentemente, pues eran tremendamente fértiles, como os podéis imaginar, con el buen tiempo y el clima que hay privilegiado que hay en México, más una disponibilidad prácticamente infinita de agua. Como veis en el mapa, la isla entera de Tenochtitlán estaba rodeada de chinampas y lo mismo se pueden ver también las zonas de chinampas, tanto en Xochimilco como en Chalco. Que es precisamente pues donde el lago es de agua dulce. Bien, mucho antes de eso tuvieron que vérselas con los pueblos que ya estaban asentados en el valle, porque, como os decía, no fueron los primeros en llegar. Los pueblos que había asentados en el valle eran unos cuantos, por cierto, y que, como es natural, pues no estaban muy dispuestos a someterse por las buenas a los invasores. Bueno, de entrada, que viniesen nuevos pueblos mientras trabajasen para él o para ellos, pues no lo veían mal del todo, y no molestasen mucho, no lo veían mal del todo, pero siempre que estuviesen dispuestos a someterse. Aquí tenemos una de las claves de los mexicas que ayuda bastante a entender lo que pasó a principios del siglo XVI. Es decir,
Ellos habían sido un pueblo invasor que, mediante una combinación de fuerza y de ingenio, se habían hecho los dueños del centro de México. Se habían hecho los dueños del centro de México en muy poco tiempo, en aproximadamente un siglo o poco más de un siglo. De ahí que muchas de las tribus y de los pueblos de los alrededores, unos aceptaron su dominio sin muchos problemas, pero otros que bien o resistieron o aceptaron su dominio pero no de muy buena gana. Así que el hecho de que fuese un pueblo relativamente recién llegado les terminaría pasando factura cuando llegaron los españoles. Es decir, no tenían muchas las raíces muy bien echadas ahí. Pero vamos, la construcción del imperio no sería rápida, pero no tan rápida. Les costaría algo de tiempo, más de un siglo, como os he dicho antes, convertir ese pequeño asentamiento isleño en Tenochtitlán en un imperio que llegó a ser bastante grande. Llegó a ir desde de océano a océano, mejor dicho, el Golfo de México al Océano Pacífico, y desde el norte del altiplano pues hasta Oaxaca, que está en el sur del actual México, bueno, hasta la misma frontera de lo que hoy es Guatemala. Al principio, de cualquier manera, no les quedó más remedio que ser tributarios de otras tribus cercanas. No había otra. Acababan de llegar y bien, estos estaban establecidos allí ya desde hace tiempo. La primera tribu a la que prestaron tributo, nunca mejor dicho, fue la tribu de Azcapotzalco. Me salió la primera, ¿eh? Esto está junto al lago, estaba junto al lago. Digo que estaba junto al lago porque ese lago ya no existe, como os he dicho, y además es que Azcapotzalco está dentro de Ciudad de México hoy en día. Bueno, como Ciudad de México ha crecido tanto, pues hoy Azcapotzalco es un distrito de la ciudad. Pero vamos, en aquel entonces era uno de los enclaves ribereños del lago Texcoco. Los mexicas de Tenochtitlán eran una tribu bastante ambiciosa, mucho, y no estaban por la labor de vivir permanentemente sometidos. Así que pronto empezaron a buscarse problemas con sus vecinos, que tampoco, ojo, eran hermanitas de la caridad, ¿eh? Todos los pueblos de esa zona, en general de América, guerreaban tanto y con tanto gusto como los propios mexicas. Eran tan guerreros como ellos. Una de las cosas que llamó la atención a los españoles cuando llegaron a América fue lo pendencieros que eran los indios entre ellos. Les llamó muchísimo la atención. Ojo, y no solo en Mesoamérica, ¿eh? También lo vieron en el norte y lo vieron en el sur del continente. Observaron que una de las cosas que se pasaban la vida haciendo los indígenas era pelearse. Básicamente, que vivían en estado de guerra permanente y además eran implacables en la guerra, por lo que a los conquistadores no les costó mucho detectar los bandos que habían y los problemas que tenían entre ellos y poner esa división a jugar a su favor. Pero los mexicas originales también se aprovecharon de ello, es decir, que los españoles no fueron lo primero, es decir, también se aprovecharon de la división crónica entre las diferentes tribus indígenas y así es como empezaron a levantar su imperio. Solos, la verdad es que nunca hubieran podido hacerlo. Era una sola ciudad y no era suficiente, además en un lago, como vemos, en una isla de un lago, pues para someter a todas las demás. Así que los tlatoanis de Tenochtitlán fueron suscribiendo pactos con las tribus vecinas para ir sometiendo a otras tribus. Podemos decirlo en una lógica de pura batalla. Pues sí, básicamente estaban en eso. Os he dicho, por cierto, tlatoani, que me ha salido a la primera sin necesidad de repetirlo ni de leerlo. Esta palabra es relativamente fácil. Eso sí, los tlatoanis, el Huey Tlatoani eran los reyes de Tenochtitlán, algo así como el emperador. El más famoso de estos pactos que los Tlatoani de Tenochtitlán suscribieron con otras tribus fue la llamada Triple Alianza. Es más, voy un poquito más lejos. El Imperio Mexica ellos lo conocían simplemente como la Triple Alianza. La alianza que a principios del siglo XV habían sellado los mexicas de Tenochtitlán con los de Texcoco. Texcoco hemos visto antes en el mapa que era un enclave que estaba al norte del lago, aparte de que el lago se llamaba así, es que había una pequeña ciudad que se llamaba de esa manera, y luego los de Tlacopan. Tlacopan también aparecía en ese mapa, por lo que antes os he advertido que ese mapa era importante. Tlacopan estaba justo al sur de Azcapotzalco, es decir, que Tlacopan como Azcapotzalco hoy forman parte de la Ciudad de México. Bien, pues sobre esta alianza entre os repito, los nombres Texcoco, Tenochtitlán y Tlacopan, se levantó lo que hoy conocemos como Imperio Azteca. Digo como que lo conocemos porque es que se le sigue llamando así, Imperio Azteca, a pesar de que no es muy preciso el nombre, pero bueno, para que nos entendamos. En origen, los reyes de Tenochtitlán, estos Tlatoani que os había dicho antes, los de Texcoco y los de Tlacopan, estaban en principio igualados.
Debería ser casi como una confederación. Pero ya se sabe que al final los directorios tienen un problema, y es que hay alguno que termina sacando más la cabeza, que es lo que pasó en este caso, la Triple Alianza. Los Tlatoani mexicas empezaron a llevar la voz cantante, pues por razones múltiples que no vienen al caso, pero entre otras cosas porque hacían mejor la guerra, y además tenían más facilidad para hacerse con recursos. En ello tuvo mucho que ver el hecho de que Tenochtitlán fuese también una isla, es decir, que fuese más difícil de atacar, porque estaba en un lago, ¿vale? El lago era poco profundo, pero aun con todas, y aunque ellos ya se encargaron de hacer unos puentes, una ciudad que está en un lago es más, se defiende muy bien. Otro ejemplo de ciudad lacustre la tenemos en Venecia. Los venecianos escaparon, los venecianos originales se refugiaron en unas islas en la laguna Veneta huyendo de los bárbaros a principios de la Edad Media, y ya se quedaron allí porque vieron que los bárbaros no se iban a tirar al mar a por ellos, a un lugar que además era pues lo mismo, puras marismas. Pues los mexicas en Tenochtitlán hicieron exactamente lo mismo, pero en el otro lado del mundo, y eso ayudaba bastante. Evidentemente el lago de Texcoco no era el mar Mediterráneo, ayudaba bastante no al comercio, porque el lago de Texcoco no lleva a ningún sitio, es decir, que no está conectado con los océanos ni con los mares, pero se ayudaba bastante a defenderla. Luego, aparte de esto, aparte del hecho mismo de que fuera de su condición insular, Tenochtitlán llegó a tener bastante dinamismo, dirigido por los propios mexicas, es decir, multiplicaron la producción agrícola gracias a grandes obras de ingeniería, como algunas fascinantes, como acueductos dignos casi del Imperio Romano, diques. Una de las grandes obras que hicieron los mexicas fue un dique en el lago Texcoco, porque veían que, como os he enseñado antes, había una parte del lago que era de agua salada y una parte de agua dulce. Bien, no querían que se mezclasen las dos aguas porque les podían estropear los cultivos, y llegaron a hacer un dique, pero un dique de grandes proporciones, de varios kilómetros de longitud, o mismamente las chinampas estas, los huertos flotantes que os hablaba antes y que eran tan productivos. Vamos, las chinampas son en sí mismo un prodigio de la ingeniería agrícola. Luego, los mexicas tenían también de su lado una compleja organización política, que fueron desarrollando y haciendo más compleja conforme pasaba el tiempo. En el vértice de la organización política de los mexicas se situaba el monarca, es decir, el tipo el Tlatoani, del que os hablaba antes, que gobernaba de una manera en principio absoluta, pero en la práctica estaba asesorado y muy influenciado por un consejo de nobles, de aristócratas mexicas, incluido una especie de coemperador, es decir, que tenía los poderes absolutos un tanto mermados. El coemperador se llamaba, en náhuatl, y os voy a decir el nombre, Cihuacoatl. También, de nuevo, me ha salido a la primera. Bien, contaban además de tener bien organizado el poder por arriba, contaban también con militares profesionalizados, comandados por generales que estaban especializados en eso, es decir, que no eran campesinos que les tocaba ir a la guerra en un momento dado, sino que se dedicaban todos los días del año a eso. Los generales tenían un nombre, que me voy a atrever con él. Los generales mexicas se llamaban Tlacatecatl, que es un nombre que parece difícil, pero claro, ya llevo leídos unos cuantos y me es mucho más sencillo. Esto es al final que se te termine haciendo la lengua y las cuerdas vocales. Bien, aparte de eso tenían jueces. Los jueces, ya el nombre de los jueces es directamente impronunciable, pero bueno, lo voy a intentar, a pesar de que yo hablo el español recio y contundente de Castilla. Bien, ahí va. Los jueces mexicas se llamaban, apuntadlo bien, Huitzincauatl-Ailotlac. No lo repito, porque me lo he apuntado aquí para leerlo una vez. Pero bueno, voy a intentarlo de nuevo. Como lo tengo escrito, Huitzincauatl-Ailotlac. Bien. Como veis, hasta mayúsculas me lo he puesto para que no hubiese dudas. Esto es como se llamaban los jueces mexicas. Entiendo que para un nombre tan largo tendrían un diminutivo para dirigirse a ellos, porque vamos, se queda uno sin aire en los pulmones al pronunciar el nombre completo. Pero bueno, volviendo sobre el tema, toda esta organización política se sustentaba sobre una economía muy próspera y bien diversificada, lógicamente. La base de la economía mexica era la agricultura, por supuesto, como en todas las economías antiguas, incluidas las europeas, pero vamos, la base de la economía, que era agraria, como es lógico, estaba centrado en torno a los clanes. Los clanes se llamaban calpullis y explotaban estos clanes familiares grandes parcelas de tierra. O también explotaban las chinampas estas que hemos visto antes. La producción agraria era muy importante, tanto
desde el punto de vista económico, es decir, que vivían de eso, como desde el punto de vista cuantitativo. Producían muchísimo los mexicas, porque la tierra es fértil, el sol luce todo el año, de lluvia no andan mal, disponían de agua dulce. De hecho, lo peor que les podía suceder era una sequía, por eso el dios de la lluvia, que se llamaba Tlaloc, era tan importante. Pero bueno, que tenían una producción que les permitía reproducirse y reproducirse y reproducirse más, es decir, que llegaron a ser bastantes. Así que contaban, gracias a esto, con generosos excedentes con los que pagar sus impuestos. Para sostener la corte, los impuestos se pagan en especie, por supuesto, no hace falta que lo digan, para sostener también el ejército y con los que además comerciar, porque el excedente en una sociedad que no era monetaria, como la mexica, sirve como moneda en sí mismo. Los mexicas desconocían por completo la moneda. Bueno, la moneda es un invento del Mediterráneo, aquella contrahistoria que hice sobre historia del dinero. Al principio vimos que no existía nada parecido a la moneda hasta que aparece en lo que es hoy Turquía, en Asia Menor, pero lo que es hoy en el siglo VI, V, VI antes de Cristo. Es decir, muy muy recientemente. Los antiguos egipcios tampoco conocían la moneda, por lo que la base del comercio era el trueque. El mercado central de la antigua Tenochtitlán se encontraba en Tlatelolco, que por supuesto, como no podía ser menos, pues está hoy en Ciudad de México. Hay unas ruinas, eso sí, en Tlatelolco había una gran plaza y allí pues en Tlatelolco se intercambiaba de todo, desde productos agrícolas hasta esclavos, bueno, pasando por objetos artesanos, plumas, algodón, armas, en definitiva, era como el gran centro comercial del Imperio Mexica. En este comercio también, como os decía hace un momento, había armas, pero no eran armas, las armas eran abundantes, ya digo, eran pueblos muy guerreros, pero pocas eran de metal, por no decir prácticamente ninguna. Los mexicas, como todos los pueblos mesoamericanos, conocían la metalurgia y además eran muy hábiles con ella, pero los metales eran escasos y además, por lo tanto, eran caros. Trabajaban con gran maestría el oro, también la plata, para confeccionar adornos y joyería. Pero vamos, no fabricaban con ellos nada más, ni por supuesto los amonedaban porque, como ya digo, no conocían la moneda. Otro metal que llegaron a dominar fue el bronce, pero lo empleaban también para cuestiones puramente de adornos, de pura joyería o de nada relacionado con las armas ni con el ejército. Pero vamos, desconocían el hierro. Y esto es importante porque las armas, cuando los antiguos egipcios las hacían de bronce, es más, todos los pueblos hasta la del hierro utilizaron armas de bronce, pero no en el México antiguo. La razón es fácil de entender, había muy poco y por lo tanto, pues no los yacimientos que se pudieron encontrar en Oriente Medio, en Europa de cobre, pues no se encontraban en México y eso, haciendo que fuese algo tan escaso, no se empleaba para la guerra, se empleaban para cuestiones ornamentales. Una de las cosas que a los indígenas americanos más les fascinó, no solo a los mexicas, sino en general a los indígenas americanos, tanto del norte como del centro como del sur de América, más les llamó la atención de los españoles fue el uso intensivo que los españoles hacían de los metales, especialmente el hierro, que era un metal completamente desconocido para ellos. Les maravillaba porque brillaba, porque era durísimo, le lanzaban flechas y los soldados españoles iban con corazas y era como no tirarles nada, porque el hierro, pues ya lo conocemos, es un metal especialmente denso y especialmente duro. Para los españoles, claro, el hierro era lo más normal. Era un pueblo de Eurasia y era algo corriente. En Eurasia, el hierro había empezado a trabajarse en torno al siglo XII a.C. y en España, más o menos en la península ibérica, en torno al siglo VII a.C. Es decir, que un metal tan prodigioso como ese, tan duro y tan denso, en España era algo normal. Probablemente Cortés y demás no tenían constancia de cuándo se había inventado. Sabían que existía desde siempre. Los propios romanos habían sido grandes usuarios de hierro y de manera normal durante todo el periodo imperial. Imperial y el anterior, el republicano también. Es decir, que en lo que era Europa, o en Oriente Medio, en Asia en general, el hierro era pues lo habitual, era más caro que hoy en día, por supuesto, durante la Edad Media especialmente, pero vamos, que no les producía nada, no les producía ninguna sorpresa, al contrario, llegaron a América cargados de hierro hasta arriba. No entro ya en el tema de las armas de fuego, que para los indígenas americanos verlas y oírlas sonar, sobre todo, pues les pareció algo así como magia emanada de los mismos dioses. Pues bien, sin hierro.
sin carros de rueda, porque no tenían rueda, no conocían la rueda tampoco, sin moneda, sin armas de fuego, sin bestias de carga, y con una escritura jeroglífica que no era precisamente práctica. Como os decía antes, los mexicas de Tenochtitlán construyeron un gran imperio, lo cual es algo muy digno de ser apreciado, porque no, en principio, con todo lo que les faltaba, la verdad es que llegaron bastante lejos y llegaron a desarrollar una cultura y una civilización muy sofisticada en prácticamente todos los ámbitos. A lo largo de los siglos XIV y XV, más 15 que 14, fueron expandiéndose con gran rapidez, además, por todo el Valle de México, superándolo incluso al este y al oeste hasta alcanzar las costas del Golfo de México y del Océano Pacífico. En el mapa que os estoy mostrando en este momento, os prometo que es el último mapa que os muestro, pero es importante que lo veamos para que nos hagamos una idea de la extensión final, eso sí, del Imperio Azteca, o mejor dicho, del Imperio Mexica, aunque si decimos azteca es como no se entiende todo el mundo. Vemos cómo se expandió durante el siglo XV. Se ve además, este mapa está muy bien, me lo he encontrado por ahí por internet y la verdad es que está estupendo porque nos permite ver cuál fue la expansión en cada uno de los últimos Tlatoanis. Vemos que desde 1427 hasta 1520, hasta Moctezuma II, primero Itzcoatl, después tenemos Moctezuma I, Axayacatl, Titzoc, Ahuitzotl y después Moctezuma, que era el segundo, que ya fue el que destronó Hernán Cortés. Se ven, de este mapa podemos extraer algunas conclusiones bastante útiles sobre el Imperio Mexica. Vamos a ver, el primero es que todos los Tlatoanis durante el siglo XV y primeros años del XVI, todos sin excepción, agrandaron el imperio. Algunos, como Ahuitzotl, que reinó entre 1486 y 1502, lo llevaron tan lejos como la actual costa de Chiapas, por ejemplo, y Guatemala. Como vemos abajo, pone Soconusco, ya estaba separado, de hecho, del resto del imperio, era una especie de colonia de los aztecas que tenían en el sur, o de los mexicas que tenían en el sur. No era propiamente una colonia, sino simplemente que se habían establecido ahí algunos, y sobre todo habían sometido a los reyes locales. Esta es una de las cosas que vemos en este mapa. Otro detalle que nos da el mapa es que había dos grandes señoríos en el mismo centro de México. Uno es el señorío de Tlaxcala y el otro el de Teotitlán, que no formaban parte del imperio. Y esto es llamativo porque estaban rodeados por el imperio en todos sus lados. No sabemos, y esto evidentemente ya nos meteríamos en pura historia contrafactual, no sabemos si con el tiempo hubiesen sido anexionados al imperio. Es posible que sí o es posible que no tenemos ni idea. El hecho es que cuando los españoles se internaron en el altiplano, en el año 1519, se valieron precisamente de eso, de que los habitantes de lugares como Tlaxcala eran enemigos acérrimos de los de Tenochtitlán y los convirtieron, como era previsible, en sus aliados. Esto que vemos al final, que estamos viendo en este mapa, es el imperio en su configuración final. Es decir, nos da una imagen fija del mundo mexica cuando llega Hernán Cortés y lo que se encuentra allí. Es decir, si nos fuésemos, qué sé yo, al año 1440, tiempos de Moctezuma I, pues era bastante más pequeño. Bien, en el año 1520 se encontraba en plena expansión y en plena efervescencia, que, como os acabo de decir, fue relativamente rápida. Como veis, a lo largo de este siglo es cuando se conforma pues la base grande del poder mexica. De cualquier manera, la base en sí, lo que les permitió llegar hasta aquí fue eso que os contaba antes, fue su alianza, la triple alianza con Texcoco y Tlacopan. Eso sumado a la prosperidad económica del Valle Central, que permitía, y su proverbial fertilidad, que permitía alimentar a una población creciente y tener en activo un ejército bastante poderoso. Poderoso y numeroso, que a veces empleaban para someter a una tribu y otras veces empleaban simplemente a modo de ablandar la voluntad de resistencia de un posible enemigo. Demostraban a sus guerreros y con eso ya bastaba. Y en esto todos los seres humanos somos iguales. Cuando vemos, lo tenemos en castellano un dicho, ¿no? Si ves remojar las barbas de tu vecino, si ves cortar las barbas de tu vecino, por las tuyas a remojar. Bueno, si ves que a la tribu de al lado les han hecho una escabechina y se han llevado a la mitad de cautivos para ser sacrificados, pues la verdad casi nos conviene
convertirnos en tributarios, y si con eso podemos comprar la paz y la vida, pues nos vendrá bien. Esto lo utilizamos cuando un imperio crece y va creciendo. A partir de cierto punto no necesita muchas veces ni siquiera librar batallas. En otros casos lo que hacían era acordar matrimonios con los caudillos locales, y así pues ya quedaba completamente sellada la alianza. Eso también lo hacían los monarcas europeos de manera continua. No olvidemos que Hernán Cortés llega a México al servicio de Carlos I, que era el producto de una gran alianza matrimonial que habían creado los reyes católicos en España, el emperador Maximiliano de Austria, María de Borgoña, etcétera. Es decir, una gran alianza dinástica europea. Bueno, pues lo que hacían los mexicas, seres humanos a fin de cuentas, pues era algo muy parecido. Las lógicas de poder suelen ser parecidas casi en cualquier rincón del mundo y en el nivel de desarrollo que se encuentren. Bien, el sometido simplemente no se tenía que obligar a mucho, simplemente tenía que entregar un tributo anual, en especie, no en moneda, porque no existían, y luego, por supuesto, auxiliar a Tenochtitlán con soldados si el Tlatoani lo consideraba necesario, es decir, que se encontraba amenazado o en una guerra. El dominio no era absoluto. Tenochtitlán no destacaba tropas en los territorios sometidos ni imponía su lengua o su religión, entre otras cosas porque tampoco tenía fuerza para hacerlo. Recordemos que los españoles en 1519 atraviesan medio imperio desde la costa de lo que es hoy Veracruz hasta Tenochtitlán, y no se encuentran tropas del Tlatoani hasta que llegan a las inmediaciones de la ciudad. Es decir, que no tenían nada parecido a castillos o fortalezas como había en Europa. Podía ser que de manera temporal el Tlatoani fijase un destacamento en algún lugar, pero no eran fijos, como sí sucedía en Europa. Sus ciudades tampoco estaban amuralladas. Esto es algo que los historiadores llevan preguntándose desde hace tiempo, y la verdad es que todavía no han llegado a una conclusión, pero vamos, es posible que simplemente no les hiciese falta, porque si nos fijamos en Europa o en Oriente Medio, la muralla como tal aparece en el Viejo Mundo como respuesta a ejércitos de gran tamaño y al uso de artillería pesada. Los ejércitos mesoamericanos de esta época en ningún momento tienen gran tamaño y por supuesto carecen de artillería pesada. Los ejércitos indígenas, en general, no sumaban muchos, no había ejércitos de miles de soldados, de muchos miles de soldados. Luego, en el caso de un asedio que podría producirse, los habitantes de una ciudad siempre se podían refugiar o defender encaramándose a los templos, que tenían todos forma de pirámide, tomando ventaja con la altura. Ya se sabe que cuando estás arriba, pues duplicas la capacidad de daño que puedes hacerle al enemigo. De cualquier modo, los mexicas se encontraban en la Edad del Bronce, eso no debemos olvidarlo nunca. Cuando llegan los españoles, su nivel de desarrollo era similar al del Egipto de los faraones, pero el Egipto de los faraones de las primeras dinastías. Es decir, para que nos hagamos una idea, en torno al año 3000, 2500 a.C. Vamos, por resumirlo mucho, que los mexicas, a pesar de ser uno de los pueblos más avanzados de América, llevaban un retraso en cuanto a desarrollo con respecto al Viejo Mundo de aproximadamente unos 4000 años. Algo perfectamente, por lo demás, perfectamente comprensible, teniendo en cuenta que, eran muchos menos en América de los que había en Eurasia, muchos menos humanos y por lo tanto podían pasarse mucha menos información entre ellos. Y luego, otro elemento que no se suele tener en cuenta, en América al trazar el eje de las tierras emergidas, una línea norte-sur, los pueblos de América no estaban en contacto entre ellos de la misma manera que si habían estado en contacto en Eurasia, donde la línea de las tierras emergidas traza pues un eje que va del este al oeste. Es decir, que no había un contacto, existía evidentemente en las zonas contacto entre ellos, pero no tenían mucha constancia los unos de los otros y eso pues les llevó, entre otras cosas, a que los avances tecnológicos, culturales, etcétera, fuesen mucho más lentos que en Eurasia. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en un hecho capital, en el hecho de que los mexicas desconocían que existía el Gran Inca en Perú, por ejemplo, en la misma época. Como el Gran Inca en Perú desconocían, por supuesto, que existían los mexicas. Es más,
Simplemente los mexicas desconocían que a unos kilómetros de la costa del Golfo, que la controlaban ellos, se encontraba la isla de Cuba, que es de donde llegaron los invasores españoles. Por el contrario, si nos vamos a Eurasia, los antiguos romanos, en el siglo I de nuestra era, tenían perfecta constancia de la existencia de los chinos, ¿vale? Cierto, es lejana y no con muchos detalles, pero sabían que existían e incluso comerciaban con ellos. Y los chinos también conocían de los romanos. Ambos conocían, tanto chinos como romanos, conocían la existencia de civilizaciones intermedias como la India o Mesopotamia. Bien, nada de esto existía en América. Cuando Pizarro llegó al Imperio Inca, esto fue en 1532, el emperador de los incas desconocía que solo 10 años antes un tipo como Pizarro, vamos, de su misma región de España, había conquistado un imperio tan poderoso como el suyo. De haberlo sabido, hubiera tomado medidas, pero no lo sabía, porque no tenía manera de comunicarse, bueno, no ya de comunicarse, es que no sabía la existencia del imperio mexica ni de que hubiese seres humanos mucho más allá de Tumbes. Podía imaginarlo, pero era algo que no había llegado a él. Los mexicas, vamos, estaban en red, pero solo con las gentes de Mesoamérica. Todo pueblos cercanos culturalmente, aparte de geográficamente, que veían en los mexicas un poder hegemónico local, no muy distinto al que habían ejercido los olmecas mucho tiempo antes, 1500 años antes, o los toltecas en torno al año 1000 de nuestra era. La capital de los toltecas, de hecho, Tula, que sigue existiendo, hoy se llama Tula de Allende, estaba solo a 80 kilómetros 80 kilómetros al norte, no muy lejos de Teotihuacán, de Tenochtitlán. Es decir, que hay cierta continuidad entre estas civilizaciones mesoamericanas. Resumiendo, que el surgimiento del Imperio Mexica no era un fenómeno extraño, ni tampoco un fenómeno nuevo en esa zona de América, como tampoco lo era su religión. No tenía nada de extraño para los naturales de allí, ni de nuevo, ni de sorprendente. Ni tampoco lo tenía su forma de entender la guerra y de llevarla a cabo, tampoco lo tenían sus rituales. Uno de estos rituales, el de los sacrificios humanos, en lo alto de las pirámides, fue el que más espantó con diferencia a los españoles. En el Viejo Mundo se habían interrumpido los sacrificios humanos miles de años antes. Los griegos o los romanos, que sí realizaban sacrificios, solo sacrificaban animales. Podían ser, eso sí, un buey, pero nunca jamás no se les pasaba ni por la cabeza sacrificar a una persona ante la estatua de Zeus o una estatua de Júpiter. Para los mexicas, sin embargo, eso era algo no solo normal, que por supuesto que era normal, sino además aceptable moralmente. Bueno, voy más lejos todavía. No solo aceptable, sino recomendable. Sí se quería tener contentos a los dioses, tanto al dios tutelar de Mexica, este que nos dejamos más arriba, Huitzilopochtli, como a Tlaloc, que era el dios de la lluvia, al que por lo visto pues se les sacrificaban niños y que el niño evidentemente cuando le iban a sacrificar lloraba. Cuanto más alto y más fuerte lloraba el niño, pues entendían los mexicas que eso era una señal de que con más fuerza iba a llover. Ya os digo, en una sociedad eminentemente agraria, sin apenas animales domésticos, pues todo venía de la agricultura y la agricultura necesitaba agua. En el Valle Central de México las sequías no son habituales, pero a veces suceden y cuando hay mucha población a la que dar de comer, pues se convierte en todo un problema que 1 o 2 años no llueva demasiado. Pero bueno, estos dos dioses principales, el tercero sería Quetzalcóatl, pero vamos, estos dos, Huitzilopochtli y Tlaloc, ambos compartían pirámide en el centro de Tenochtitlán, el llamado Templo Mayor, cuyos restos se pueden ver en el centro de Ciudad de México y en día el mismo corazón de la ciudad. Está justo detrás de la catedral, lo digo por si vais por Ciudad de México, los que estáis en Ciudad de México ya lo conocéis, no hace falta que os lo digan, pero los que si vais por allí no podéis dejar de ir a echar un vistazo a los restos, no se ve la pirámide, se ve solo la base de la pirámide. Es más, eso quedó tapado durante siglos hasta que empezaron a interesarse primero los virreyes en el siglo XVIII, de esto lo hablaba con Alberto Garín en un programa el otro día, de cómo la arqueología empieza en Europa, pero a la vez en América, especialmente en tiempos de Carlos III, es cuando se descubre Palenque, por ejemplo, y empiezan a interesarse si pueden encontrarse algunos restos. Han pasado ya pues casi 3 siglos de la conquista y aquello queda muy lejano, pero bueno, lo que es el Templo Mayor de Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, no se excavó ya hasta entrado el siglo XX y hoy se pueden ver todas las ruinas, la base de esas pirámides, que además parece una cebolla porque fueron, conforme iban ganando poder,
iban conquistando pueblos y sometiendo tribus, pues iban haciendo la pirámide cada vez más grande. No era una pirámide tan alta, la del Templo Mayor, como la de Teotihuacán. La pirámide del Sol tendría unos 43 metros, le han estimado los arqueólogos, pero vamos, que era una pirámide en condiciones. De hecho, tenía dos templos, estaban dos templetes, mejor dicho, encima de la pirámide. Sabemos cómo eran porque es que de los códices aparece dibujada y por lo tanto no hay que imaginar, vamos, que nos lo dieron ya perfectamente en su momento pintado. Bien, cada uno de estos templetes era para una divinidad. Pues ahí es donde se practicaban los sacrificios humanos, que podían ser por decapitación o extrayendo en vivo el corazón a las víctimas sacrificiales mediante una navaja de obsidiana muy afilada, en el que les daban un golpe en el pecho, en vivo además, y le sacaban el corazón. El sacrificio en cuestión se lo ofrecían a los dioses porque estaban convencidos de que si no se les daba el sacrificio, sangre humana, si no se nutría de sangre humana a los dioses, pues el sol se detendría y sobrevendría entonces el fin del mundo. Las razones teológicas que tenían para justificar sus sacrificios humanos tenían mucho peso, como podéis ver, aunque que evidentemente pues cuando llegaron los españoles del siglo XVI allí, aquello les parecía una auténtica salvajada. Los sacrificios fue una de las primeras cosas, de hecho, que los españoles prohibieron. Nada más de manera taxativa, nada más hacerse con el poder allí. Luego ya vendrían las prohibiciones al resto de la religión mexica, que para Cortés y para sus hombres estaba inspirada directamente por el demonio. Os hablaba antes al principio del programa de Bernardino de Sahagún. Este hombre era un fraile franciscano de Sahagún, obviamente, en España, de ahí el nombre. Él se llamaba Bernardino Rivera, pero se quedó con su nombre el nombre de su ciudad de nacimiento. Bueno, pues este hombre, Bernardino de Sahagún, llegó a México poco después de la conquista, no sé, 7 u 8 años después de la conquista, y se quedó prendado. Era un tipo culto, había estudiado en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, llegó a América con la idea de evangelizar almas, lógicamente, y se quedó prendado por la cultura local y empezó a estudiarla con más detalle. Buena parte de lo que conocemos de los mexicas se lo debemos a gente como Bernardino de Sahagún, que aprendieron náhuatl y trataron de entender cómo se organizaban y en qué creían los mexicas. Todo lo que consiguió descubrir lo compendió en un libro muy famoso llamado Historia General de las Cosas de la Nueva España, que es un auténtico monumento etnográfico sobre el mundo indígena mexicano a la llegada de los españoles. Este libro, La Historia General de las Cosas de Nueva España, está redactado en español, en latín y en náhuatl. Y va lleno de miniaturas, es una auténtica maravilla, por cierto. Este libro, por lo menos la versión original, no busquéis nada similar en Norteamérica, donde los ingleses solo estaban interesados en limpiar de indios sus dominios, no les interesaba lo más mínimo quiénes eran aquellos indios y en qué pensaban, ni tampoco convertirles. No tenían ninguna intención, simplemente querían ocupar sus tierras y para eso o los eliminaban físicamente o les empujaban hacia el oeste, que es lo que estuvieron haciendo los ingleses y sus herederos estadounidenses hasta ya entrado el siglo XX. Pero bueno, volviendo sobre Sahagún, como os decía antes, se quedó prendado, como os comentaba, de la cultura mexica y de todo lo que había visto, nada más poner el pie allí, y a partir de ahí pues empezó a ir descubriendo sus festividades, su calendario, que por cierto era bastante elaborado, su organización política, sus conocimientos astronómicos, sus conocimientos médicos, que también los tenían, sus técnicas agrícolas e incluso su teología, que la investigó a fondo. Creo que un par de libros dentro de capítulos dentro de la Historia General de las Cosas de Nueva España están dedicados a los dioses. Prácticamente todo lo que sabemos de los grandes dioses mexicas, como Huitzilopochtli o Tlaloc o Quetzalcóatl, lo sabemos en buena medida gracias a las indagaciones de Bernardino de Sahagún. Entre indígenas se pasaba el día y no tuvo más que aprender su idioma y a partir de ahí traducir, y después se lo llevó a un libro. Creo que llegó a conocer el mundo indígena, el mundo mexica de aquel momento bastante bien. Lo que no le gustaba nada a Sahagún eran los sacrificios, como es razonable. Yo creo que a nadie que esté civilizado, porque aquello los españoles se consideraban la civilización. Como si hubiesen llegado en aquel lugar los chinos también se hubieran considerado la civilización frente a los mexicas que estaban más atrasados. Y efectivamente, tecnológicamente lo estaban. Y desde el punto de vista teológico también. En Europa no se hacían sacrificios humanos desde miles de años antes. Bien, pues en el prólogo de Historia General de las Cosas de Nueva España escribe Bernardino de Sahagún lo siguiente.
Es cierto, cosa de grande admiración, que haya nuestro Señor Dios tantos siglos ocultado una selva de tantas gentes idólatras, cuyos frutos ubérrimos sólo el demonio los ha cogido y en el fuego infernal los tiene atesorados. Bien, yo creo que aquí, esto está en el prólogo de la historia general de las cosas de Nueva España, y creo que con esto ya Sahagún, a partir de aquí, ya deja clarísimo lo que le parecen todos estos rituales tan sangrientos. Los españoles, por supuesto, y esto no hace falta ni que lo digan, prohibieron automáticamente toda la religiosidad mexica, de la misma manera que prohibían, pues qué sé yo, la judía en España, o la protestante, que lo que es la reforma en ese momento, empieza en ese momento, luego ya vendrá la contrarreforma, pero vamos, respetaron el idioma, como os decía al principio, porque les venía, entre otras cosas, bastante bien para evangelizar. De cualquier modo, y esto es importante recordarlo, la España de Carlos I, la de Felipe II, es decir, la de la conquista y la creación del virreinato de Nueva España, es una España que no se define por el idioma español. Se define por la fe católica. El monarca, de hecho, tenía tanto Carlos I como Felipe II, tenían miles de millones de súbditos que no hablaban español, la mayor parte, de hecho, que hablaban diferentes idiomas y dialectos, algunos muy distintos entre sí, como el flamenco de los Países Bajos o el napolitano de Nápoles. El español era simplemente la lengua que hablaba el rey y la que empleaba la burocracia real. Pero vamos, no tenían problema alguno en que en Nueva España se hablase náhuatl. Ninguno en absoluto que los sacerdotes lo empleasen para dirigirse a los indios, ni que se hiciesen gramáticas, por eso se hicieron tantas, ¿no? Algunos os preguntaréis por qué entonces el náhuatl no es la lengua de México hoy en día. ¿Por qué razón los mexicanos hablan español y no hablan náhuatl? Bien, por una razón fácil de entender. No todos los indígenas hablaban náhuatl. Solo una parte, ni entonces ni ahora. Bien, hoy en México se hablan un total de 65 lenguas indígenas. La más hablada de todas es el náhuatl, que tiene aproximadamente unos 2 millones de habitantes, que son bastantes, pero claro, no son tantos si lo miramos en comparación con la población de México, que debe de rondar los 125 millones de habitantes. Luego, la menos hablada se llama ayapaneco, tiene solo 15 hablantes, según he podido encontrar por ahí. Creo que podrían incluso ser menos. El ayapaneco se habla en el estado de Tabasco. Bien, visto así, se entiende que el español se terminase imponiendo porque servía de algo que los indígenas de aquel rincón del mundo nunca habían tenido, una lengua franca, que terminó convirtiéndose en lengua madre de la mayoría con el paso de los siglos. Algo parecido a lo que sucedió con el latín en el occidente mediterráneo durante el último siglo los 2 primeros siglos de esta era y el último siglo del anterior, más o menos del primer siglo antes de Cristo hasta el segundo después de Cristo. El latín va poco a poco haciéndose con lo que es la península ibérica, lo que es hoy Francia, por supuesto Italia. El resultado es que hoy las lenguas del occidente mediterráneo son todo lenguas romances. No hablamos latín, pero sí hablamos unas lenguas que provienen del latín. Los mexicas, durante su siglo de predominio militar y político en el Valle de México, consiguieron en parte eso, pero de una manera muy limitada. Al llegar los españoles, el náhuatl era una lengua muy usada, podría incluso denominarse como la lengua franca del lugar, pero claro, no era la única, y al estar organizados los indios de manera tribal, ni siquiera todos los pueblos de habla náhuatl se habían sometido al Tlatoani mexica. Se fue el caso, por ejemplo, de los tlaxcaltecas, que formaron un señorío de unos 20 asentamientos indígenas de habla náhuatl, todos, pero que nunca se sometieron a los mexicas. Fueron, de hecho, los principales aliados de Cortés, como os decía antes, para conquistar Tenochtitlán. Una empresa, por cierto, que no fue en absoluto sencilla, porque los mexicas, aparte de consumados guerreros, eran grandes ingenieros. La capital estaba en una isla, no lo olvidemos, y por lo tanto era bastante más sencilla de defender y además ellos se encargaron de que fuese francamente complicado conquistarla. Los mexicas de cualquier modo eran un pueblo muy belicoso, de no haberlo sido, jamás se hubiesen expandido tanto en tan poco tiempo. La principal ocupación de la nobleza de Tenochtitlán y por supuesto del Tlatoani era la guerra, ocupación y preocupación. La guerra no solo proporcionaba nuevos
nuevas tribus a las que se sometía a vasallaje, y a su vez ese vasallaje se traducía en tributos, es decir, en recursos y en riqueza. La guerra también era una fuente de esclavos y de cautivos para los sacrificios rituales, que, como digo, eran fundamentales en esta civilización. Estaban, como podemos imaginar, siendo algo tan importante, pues estaban continuamente en guerra, con los pueblos cada vez más alejados. Las campañas proporcionaban recursos en forma de tributos, proporcionaban cautivos y proporcionaban a los propios mexicas posibilidades de ascenso para quien participase en ellos. Unos se convertían en militares profesionales, podían incluso convertirles en el guerrero jaguar y estos títulos de los guerreros mexicas, o directamente retirarse, volver a la vida civil y tras la victoria ser recompensados con tierras o con lotes de esclavos para trabajarlas. Vamos, que es normal que les encantase guerrear. La guerra era un fin en sí mismo. Y al no ser excesivamente costosa en vidas, porque la capacidad letal de sus armas era pequeña, pues podía practicarse en cualquier momento. Bueno, sumémosle a eso el hecho de que en el Valle de México siempre hace buen tiempo. No sucede como en Europa, donde en tiempos, cuando llegaban los primeros fríos, en el mes de octubre, automáticamente se interrumpían las acciones bélicas hasta la primavera. Se guerreaba exclusivamente en verano, en primavera-verano. En esa parte de América, bueno, pues había guerras todo el año, porque en esa parte de América se está bien desde el punto de vista térmico todo el año. Algunas de cualquier manera eran guerras rituales, no reales, vamos. Se las conocía como guerras floridas. En náhuatl, y aquí viene la parte impronunciable, os lo voy a decir, me voy a arriesgar. La guerra florida en náhuatl se dice Xochillaoyotl. Me salió la primera, no está mal. Vamos, casi me voy a apuntar a un curso de náhuatl al paso que voy. Bueno, en estas guerras floridas se pactaba antes el combate, o así como que es un torneo medieval, ¿no? Pero no estaban dirigidas a la conquista, sino a que ambos bandos capturasen cautivos para sacrificarlos y comérselos, no ya para, por supuesto, agradaban a los dioses, especialmente a Tlaloc, pero que era el que hacía llover, pero sobre todo en estos casos de las guerras floridas lo que hacían eran comerse mutuamente. Las guerras floridas, de hecho, se solían celebrar en épocas de hambruna. Los mexicas, como en general todos los pueblos precolombinos, tenían una ingesta de proteínas inferior a la de los pueblos del viejo continente. Eso tuvo mucho que ver la falta de grandes herbívoros domesticados en América, como, no sé, la oveja o la cabra o la vaca. Según Marvin Harris, el antropólogo, esa fue la causa que explica que se mantuviese el canibalismo en América hasta la llegada de los europeos. A fin de cuentas, un ser humano, a diferencia de un cerdo o de una vaca, tiene muy poco que comer. Los seres humanos somos puro hueso con una cabeza inmensa. Es decir, que da bastante más carne un cerdo o una vaca. La falta de estos animales les llevaba en tiempos de escasez, y una vez iban acabando con la caza, cosa que sucedió en lugares muy poblados, como es el Valle de México, a comerse entre ellos. Esto, insisto, es la tesis de Marvin Harris. Las guerras floridas vendrían a ser algo así como la ritualización de esa práctica, la del canibalismo, algo que, por cierto, a los españoles pues también les espantaba. De cualquier manera, las guerras floridas eran excepcionales, limitadas poco menos que a esos momentos de hambruna. Lo habitual era la guerra de conquista y sometimiento, cosa en la que los mexicas se demostraron como unos auténticos maestros. Su ejército era numeroso, más numeroso desde luego que el de sus aliados, estaba bien organizado y bien armado. Tenían una gama de armas bastante completa. Tenían lanzadardos, arcos, lanzas y mazas de madera, en las que incrustaban navajas de obsidiana muy, muy afilada. Bueno, si lo vemos, el ejército mexica desde fuera, en cierto modo nos parece un arsenal de la edad de piedra. No tenían armas de metal, como os decía antes. Pero os decía antes también que el metal era escaso y bastante caro. Con este ejército debidamente entrenado fueron sometiendo a las tribus vecinas y, bueno, de no haber llegado los españoles probablemente lo hubiesen seguido haciendo durante unos cuantos años más. Pero bueno, lo que sucedió es lo que sucedió. En 1519, unos tipos que provenían de Cuba y eran originarios de un país muy remoto a medio mundo de distancia, desembarcaron en sus costas. El Imperio Mexica, que había costado 2 siglos levantar, pues se vino abajo en apenas 2 años. Las civilizaciones, que eran muy distintas, chocaron. Es decir, 2 civilizaciones, una en la Edad del Bronce y otra en la Edad Moderna, se encontraron cara a cara, frente a frente. La de la Edad del Bronce tenía además muchos enemigos dentro.
deseosos de pasar factura y arreglar cuentas en cuanto llegase el momento, y el momento llegó ahí, cuando apareció Cortés y los suyos en las costas. Ahí ya nos meteríamos de lleno, de cualquier manera, en otra historia también fascinante, que sería la de la conquista de México, que todavía, por cierto, no ha pasado por la contrahistoria, aunque sí hice una sobre no la conquista de México, pero sí Hernán Cortés, la hice con Alberto Garín hace unos meses, y también en la historia del nacimiento de la Nueva España, que pasaría a ser la joya de la corona española durante 3 siglos. Es decir, que como ha sucedido tantas veces a lo largo de la historia, un imperio nutrió a otro imperio. Hasta aquí ha llegado esta breve historia de los mexicas, ese pueblo mal llamado azteca, que construyó, con permiso de los incas, claro, no vayamos a tenerla, el mayor imperio de la América prehispánica, que nos ha dejado, pues entre otras cosas, un centón de palabras en nuestro idioma y otro centón en un idioma que es el suyo, pero que para nosotros, por lo menos para mí, es prácticamente impronunciable, aunque a lo tonto, el final, creo que la última de las palabras, la que era dificilísima, la he pronunciado bien. Bueno, también nos ha dejado el nombre de algunos países, incluido pues Guatemala, por ejemplo, Cuauhtemalan, era lugar de muchos árboles, significa náhuatl. Nicaragua también es una palabra de origen náhuatl, y por supuesto el nombre de México, que es la mayor nación hispana del planeta. Bien, vamos ahora con el contrasello y las dudas y propuestas históricas de los contraescuchas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con México, empezamos con Laureano, que es de Monterrey, en México, Nuevo León, que más de que hacer una pregunta, nos da una respuesta a algo que yo pregunté en la contrahistoria, esa a la que hice referencia antes, que esta que hice con Alberto Garín sobre Hernán Cortés. Preguntaba yo por la opinión que los mexicanos tienen de los tlaxcaltecas, algo que por cierto va mucho con el programa de hoy. Bien, esto es lo que nos cuenta Laureano. Aló, Fernando, muy buenos días. Bueno, voy a hacerte mi primera participación para la contra, en este caso específico la contrahistoria, para la emisión que hiciste junto con Alberto Garín. Entre los dos han hecho un programa muy bueno. Y voy a tocar el tema que planteaste al final, sobre qué impresión tiene el mexicano en torno a Tlaxcala, sobre los tlaxcaltecas. Tanto los anteriores como los contemporáneos, porque a fin de cuentas Tlaxcala es un estado es una entidad federativa más en el país. Y bueno, hay básicamente dos vertientes. Una que es producto de la educación histórica oficialista en nivel primaria, bachiller y demás, en la que tristemente los personajes y actores en general de la historia nacional están súper diametralizados, es blanco y negro, no hay escala de grises. Y personajes como la mayoría de los caudillos de la Revolución Mexicana están encumbrados todos como héroes y casi casi que los venden como buenos amigos todos, ¿no? Y em, o también, por supuesto, a Benito Juárez, que lo tienen total y completamente encumbrado y de manera intocable en la historia oficialista. Y en cambio a personajes como Cortés, Porfirio Díaz e incluso Maximiliano los tienen totalmente villanizados, porque los plantean como o malvados o invasores o etcétera, etcétera. Y bueno, sabemos que la historia no es así. Pero bueno, ya dejando eso de lado, sobre Tlaxcala, por cuestión de historia oficialista, pues se le ve simplemente como pues los traidores. No, así sin más, se les ve como los traidores de la patria, de una patria que sabemos que no existía en aquel entonces, ¿no? Pero pues esto se debe a esta equívoca idea que tiene el mexicano de que todos y cada uno de los mexicanos son descendientes de aztecas o bueno, mexicas precisamente. Yo también tengo ese conflicto en torno al uso del término azteca en lugar del de mexica. Pero bueno, ellos precisamente, los que tienen esta idea equívoca, ni siquiera piensan en la palabra mexica, son de los que usan la palabra azteca. Ya desde ahí sabemos cómo va de mal la cosa. Bueno, y esos son unos, los que los ven como traidores, pero
La otra perspectiva que tienen de Tlaxcala ya es más de broma y es más común entre mis contemporáneos y sobre todo en Internet. Hay mucho humor de Internet en torno a Tlaxcala sobre que no existe, como que es tierra de nadie o simplemente es algo imaginario a veces, ¿no? Em, este, Sin embargo, lo que los mexicanos, la gran mayoría, no tienen en cuenta es lo siguiente, y es que los tlaxcaltecas, en la época de la Nueva España, eran llevados a distintas encomiendas y haciendas a lo largo de todo el territorio, y eso incluye aquí en el norte, sobre todo aquí en el norte. ¿Qué significa esto? Que una gran parte de los mexicanos que claramente tiene fenotipo de producto del mestizaje, hoy, o sea, al día de hoy, es porque proviene de tlaxcaltecas y por supuesto de otras etnias a lo largo del país, pero eh, a grandes rasgos, y lamento no tener un porcentaje preciso, pero a grandes rasgos, Tlaxcala está más extendido y presente en el país de lo que muchos mexicanos piensan y creen, porque más allá de lo geográfico, están en la sangre de ellos. Y bueno, um, esa es mi participación y disculpa haberme extendido. Espero venga bien y un saludo desde Monterrey, Nuevo León. Pues muchas gracias, Laureano. Todo lo que nos cuentas es muy interesante. La verdad es que me ha encantado tu nota de voz. Pero vamos, esto que me dices de que Tlaxcala es inexistente, ¿vale? Que hacéis bromas, memes en internet. Caray, tiene 1.200.000 habitantes, que lo he ido a mirar el estado de Tlaxcala. Algo así no puede pasar desapercibido. Eso es muchísima gente. Bueno, por lo menos a los españoles nos lo parece. No olvides que nuestro país está medio despoblado. Por cierto, hace unos años conocí a una tlaxcalteca. Era una estudiante, estaba de becaria en un periódico de Madrid en el que yo trabajaba. Fue ella la que me contó que el escudo de Tlaxcala era el castillo de Castilla, más idéntico al de Castilla y León o Castilla-La Mancha, con sus 3 torres almenadas y su puerta y sus ventanas aclaradas de azul, es decir, exactamente el mismo castillo. Me sorprendió mucho encontrarme una heráldica tan española como como el castillo de Castilla en una ciudad de México, pero bueno, evidentemente conociendo su historia pues tiene su explicación. Así que tuve que ir a comprobarlo, y es cierto, podéis mirarlo, ese es el escudo. Los tlaxcaltecas, aparte de esto de llevarse un escudo que se lo concedió Carlos I, fueron premiados por la corona con repartimientos de tierra por toda Nueva España. Así que, como bien nos comenta Laureano, es posible que muchos mexicanos que hoy maldicen a Tlaxcala y les llaman traidores a los tlaxcaltecos, pues tengan antepasados de allí. Tlaxcala tiene, por cierto, una de las catedrales más antiguas de América. La hicieron en estilo renacentista, castellano, que no desluciría en Burgos o en Valladolid. Pero bueno, Laureano, creo que va siendo hora de que muchos mexicanos firmen la paz con su propia historia, empezando por el propio presidente del país, que se apellida López Obrador, y quiere algo así como que los españoles de hoy le pidamos perdón por lo que hicieron sus antepasados. Bien, vamos ahora con Juan de Argentina, que pregunta por el general San Martín. Mi pregunta es la siguiente. Quería saber qué se sabe o qué sabes vos o cuál es tu opinión acerca de San Martín, del general San Martín, si era o no masón. Porque acá uno ve libros que dicen que estaba en las logias masónicas y que era masón, otros dicen que no. Por ejemplo, César Vidal, he leído algún libro de él y dice que era masón. Entonces, querría saber tu opinión o qué es lo que podés saber a ese respecto. Bueno, te mando un fraternal saludo y muchas gracias por desasnarme a un aficionado de la historia, ¿eh? Hasta luego. Pues no sabría decirte, Juan, tampoco soy un experto en José de San Martín, pero vamos, no sería extraño, que se iniciase como masón, porque aquello era algo muy común entre intelectuales y militares españoles e hispanoamericanos de principios del siglo XIX. En América del Sur tuvo muchísima influencia la masonería, la logia Lautaro, por ejemplo, tuvo mucha influencia allí, aunque la logia Lautaro se había fundado en España, se había fundado en Cádiz durante las guerras napoleónicas. Luego ya pues allá se sumaron varios revolucionarios del Río de la Plata y de la Capitanía General de Chile. La llamaron Lautaro por motivos obvios, en homenaje a un caudillo araucano que había luchado contra los españoles en el siglo XVI. Bueno, fue de hecho Lautaro el que mató a Pedro de Valdivia, que luego los españoles se tomaron cumplida venganza y la ejecutaron en Santiago. Pero bueno, volviendo sobre el tema de la masonería de San Martín, pues es posible que lo fuese.
porque prácticamente todos los próceres de la independencia argentina lo eran. En Buenos Aires, además, había algunas logias ya operando a principios del siglo XIX, y además yo creo que en esto coincide con tanto, no da igual el país que te vayas, país hispano que te vayas. El que se decía liberal solía ser también masón. Es decir, lo mismo que sucedía en la propia España. Bien, pues ya vamos a terminar. Vamos con Javier, que también es de Argentina y que nos hace una recomendación. Hola Fernando, mando este audio para los oyentes del Contracorte porque creo que a muchos de ellos les va a interesar. No se trata de una película, no se trata de una serie, sino de un canal de YouTube que descubrí hace unos meses y sinceramente me entretiene muchísimo. Se llama The Alternative History Hub, y se trata de historia alternativa. Son videitos cortos en el que el autor se pregunta qué hubiera pasado si. Entonces son videos animados en donde, por ejemplo, trata temas de, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si los neandertales no se hubieran extinguido y hubieran convivido con los humanos? ¿Qué hubiera pasado si en Estados Unidos la guerra de secesión la hubiera ganado el sur? ¿Qué hubiera pasado si Hitler no hubiese invadido Rusia y hubieran seguido siendo aliados un tiempo más? Así cientos de hipótesis. Obviamente no pretende ser una verdad revelada, ni mucho menos de qué hubiera pasado si tal cosa. Simplemente es una especulación, un juego intelectual que, digamos, a los que somos aficionados a la historia, digamos, siempre, digamos, nos llamó la atención y nos interesa, y por eso te lo estoy recomendando para tu programa, porque creo que a muchos oyentes les puede gustar. La única contra que tiene es que es en inglés y no está subtitulado, pero bueno, para aquellos que estén fuertes en ese idioma y no tengan miedo de ver algo en inglés, es algo más que recomendable. Ahí te mandé un video de ejemplo para que puedas poner el canal en cuando cuelgues el video. Y bueno, espero que les guste y te mando un abrazo fuerte y a todos los oyentes. Y muchas gracias por tus programas porque son muy buenos y me entretienen mucho. Pues muchas gracias, Javier. Le he echado un vistazo a esto que nos propones, el Alternative History Hub, y la verdad es pura historia contrafactual, algo que, como ya he dicho en alguna ocasión, no me gusta demasiado, porque la historia no se construye con unos pocos hechos, sino con muchos, millones, la mayor parte de ellos menores pero fundamentales. Es decir, que cuando haces historia contrafactual tienes que crear un mundo entero nuevo. Y el abanico de posibilidades es infinito, pero claro, solo puedes tomar un camino que vas haciendo a tu gusto. Eso algunos historiadores, como Niall Ferguson, que yo le admiro mucho, pero les encanta y han escrito sobre ello. A mí la verdad es que no me gusta. No sé, porque conforme avanzo en una historia contrafactual, más veo que es un poco un relato de ficción. Y a mí la historia lo que me gusta es que no sea un relato de ficción. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos ya la contrahistoria de hoy. No sin antes recordaros que hicimos anteayer, hicimos una contrahistoria en vivo, Alberto Garín y yo, sobre arqueología. Los que escucháis esto por YouTube la tenéis ahí, los que lo hacéis por iVoox, si no queréis ir a YouTube porque no os apetece, lo cual me parece muy bien, que sepáis que este capítulo de la contrahistoria en vivo lo subiré este fin de semana, como hago siempre. Ya no suena tan bien como las contrahistorias normales grabadas en el estudio, pero bueno, es las cosas del directo y además los micrófonos que tenemos no son tan buenos y además, si ya como definitivo, lo hacemos a través de internet y el audio pierde bastante calidad. De cualquier manera, desde que Alberto Garín se compró un nuevo micrófono, por cierto, una chulada de micrófono, pues sí que suena muy bien, pues aquello ya se puede escuchar con auriculares y escuchar bien. De cualquier manera, si no lo habéis escuchado, pues lo podréis escuchar en iVoox, en YouTube ya está, lo podréis escuchar este fin de semana. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, me despido de vosotros hasta la próxima contrahistoria.